Word order in questions. Para formular preguntas en inglés, usualmente usamos el mismo orden de palabras que en una oración afirmativa o negativa: sujeto, verbo, objeto. Armamos preguntas agregando un verbo auxiliar cuando éste no está ya presente en la oración y lo posicionamos delante de la frase. Si el verbo auxiliar ya existe en la oración, como por ejemplo con el verbo to be, ser o estar, lo colocamos también adelante. Examples. Este ejemplo con verbo auxiliar que ya está en la oración afirmativa. You are my friend. Are you my friend? Tú eres mi amigo. You es el sujeto, are es el verbo, my es el posesivo y friend es el objeto. El sujeto pasa en la pregunta a segunda palabra y el verbo pasa a primera. ¿Eres tú mi amigo? El verbo to be es considerado un verbo auxiliar. En este ejemplo, sin verbo auxiliar en la oración afirmativa. You like running in the park. Do you like running in the park? A ti te gusta correr en el parque. Como esta oración no tiene verbo auxiliar, le tengo que agregar el do, que es un verbo auxiliar, para pregunta en presente. Lo agregamos al principio y queda: ¿te gusta a ti correr en el parque? Esta regla es muy importante para todas las preguntas en inglés. Ahora vamos a ver verbo auxiliar ya presente en la oración negativa. Existen dos maneras de formular preguntas negativas. Estas cambian según el uso de la contracción. Using contractions. Con uso de contracciones. You aren't my friend. Aren't you my friend? You are not my friend. Are you not my friend? El are y el not se juntan en una contracción formando aren't. Siendo que estamos trabajando con el verbo to be, que es auxiliar, pasa de segunda palabra en la oración negativa a primera palabra en pregunta negativa. El you, que es primera palabra, sujeto, en la primera oración, pasa a segunda palabra en la pregunta negativa. Ahora, ejemplo sin contracciones. Como el not, que es la negación, no está en contracción con el verbo to be, me queda de tercera palabra. Entonces el not no hace falta moverlo de lugar. Solamente muevo el sujeto y el verbo, los cambio de lugar y me queda de una oración negativa sin contracción a una pregunta negativa también sin contracción. Por favor, toma nota. When, where, how, why, what, who, which. Si agregamos cualquiera de estas palabras, las ubicamos al principio de la pregunta sin tener que alterar la estructura de la pregunta que estudiamos anteriormente. Observa bien. Don't you run every day? Why don't you run every day? Does he go alone? When does he go alone?
Are you going now? Where are you going now? ¿Más ejemplos? Does he know? How does he know? Isn't she singing? What isn't she singing? Las preguntas no solo provienen de afirmaciones o negaciones, pero siempre llevarán un auxiliar antes del sujeto. Aclaro que esta no es tampoco la única manera de formular preguntas, pero sí la que pertenece a este nivel de inglés. Examples. Can I take you out? Who are you? Is the new secretary here? Where do you go? Where are you going? En cada una de estas preguntas existe un verbo auxiliar. ¿Puedo yo llevarte a pasear? ¿Quién eres tú? ¿Está la nueva secretaria aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo? Existen ciertas clases de preguntas donde generalmente la gente se confunde al aplicar la fórmula. Si la pregunta fuese, What time is it? esta es correcta. Do you know what time is it? Esta es incorrecta. Do you know what time it is? Esta es correcta. La primera es correcta porque el verbo está antes que el sujeto. La segunda es incorrecta porque el do inicia la pregunta y es el verbo auxiliar, antes del sujeto. Entonces lo que sigue a continuación tiene que estar sujeto-verbo, no verbo-sujeto. Como en la última oración que está correcta, donde el sujeto está antes y el verbo está después. More examples. Vamos con más ejemplos. Where is my car? Do you know where is my car? Do you know where my car is? ¿Dónde está mi auto? ¿Tú sabes dónde está mi auto? Como la pregunta ya está formulada en tú sabes, el es no puede ir nunca antes que el sujeto. ¿Tú sabes dónde mi auto está? Con el verbo auxiliar detrás, esta es la correcta. Can you help me? Do you think you can help me? Advice, consejo. El inglés, como cualquier otro idioma, es mejor aprenderlo de memoria. De memoria uno puede aprender frases que ya están armadas sin tener que analizarlas. Por supuesto que el analizar y traducir ayuda muchísimo, ya que la lógica está siempre contigo y la memoria no siempre. El objetivo aquí es que uses una combinación de ambas. Te recuerdo también que el inglés está lleno de excepciones, que también debes aprender de memoria.